y porque no nos va a dar tiempo de mucho más, quiero hacer nuestra pequeña serenata del nocturno. Bueno, pequeña serenata del nocturno. Vamos a hablar de dos músicos, de dos grupos musicales o algo así. Hoy, pero primero que nada quiero darles una noticia. Me he rendido. Después de pensarlo mucho, he tenido muchísimas ganas de hacer una sección, primero un canal, pero luego el canal no tenía mucho sentido. Una sección, una nueva serie, así como el En Vivo y Con Todo, con el streaming, es una nueva serie dentro del Rey va Desnudo. Pues quería hacer una serie de reacciones musicales, de comentarios musicales, de compartir música en espacios donde no voy a monetizar absolutamente nada porque te caen reclamaciones de copyright, pero a los 10 minutos de que lo subes, ya no te digo cuando los publicas. Y después de mucho pensarlo, me he tenido que rendir y ahora música. Acaban ustedes de ver por primera vez en el universo y probablemente en el metaverso, seguramente en el metaverso, en todos los universos alternos acaban de ver por primera vez la presentación, la entrada de la sección, del espacio, de la serie, ahora música, donde voy a estar comentando música. Voy a empezar, probablemente el lunes empecemos a publicarlas, yo calculo que a las 10, 11 de la noche hora de España, que es una hora así sabrosa para oír música. Pero tengo que consultarlo con la gente que luego me dice, no metas la pata, Schwartz. Y vamos a empezar hablando de cosas como el Enter Sandman de The Warning, como además ya ni siquiera me acuerdo bien de todo lo que va a entrar allí, pero lo tengo aquí. Vamos a hablar vamos a oír una canción y analizar una canción de Trio Mandili. Vamos a analizar cosas de Jaime López, de Real de 14, de me acaban de revelar un nuevo grupo de rock que no conocía, que ya lleva mucho tiempo, me da mucha vergüenza, pero es Morgan, un grupo de Madrid que me pareció excelente. En fin, he estado haciendo, para quienes me estén viendo por Twitch, verán que aquí en el canal están las reacciones. Lo que he estado haciendo es emitirlas en vivo por Twitch y grabarlas para publicarlas después en YouTube. Entonces, va a haber aquí de todo. Tengo por ver cosas de Coco and the Butterfields, de Vanessa Collier, que es una cantante y saxofonista de jazz maravillosa, muy jovencita. De Mile 12, un grupo de bluegrass progresivo. ¿Bluegrass progresivo? ¿Qué es eso? Está Broken Pitch, el grupo gallego que acaban de sacar su primera composición y estaban bien contentos y yo estoy pidiéndoles permiso de poderlo ver. En fin, que vamos a hacer diariamente una pequeña reacción de 10, 15 minutos a una canción en concreto. Vamos a hablar un poco de música como yo la manejo desde mi posición como aficionado a la música, como melómano y como músico que fui, por malo que fuera, porque el ser mal músico tampoco es un crimen. La mayoría de los músicos son malos. Lo bueno es reconocerlo. Si tienen opiniones, si quieren que comente alguna canción en particular en nuestra nueva serie, pues estoy enloquecido, en nuestra nueva serie que es Ahora Música, pues por favor díganmelo, díganmelo en un correo electrónico en rvdsqs@gmail.com o díganmelo a través de Twitter.